Un feliz y bendecido sábado para todos. El santo del día de hoy es Santa Teodosia de Constantinopla. Pertenecía a una noble familia y perdió a sus padres desde muy joven. Más tarde tomó el velo en el monasterio de la Anástasis. La santa vivió en la época de los emperadores León el Isáurico y Constantino Coprónimo, quienes trataron de acabar con el culto de las imágenes. Sufrió el martirio por oponerse a que arrojara, como había ordenado el emperador León Isáurico, una imagen de Cristo desde lo alto de la llamada Puerta de Bronce. Que reflexionemos y meditemos sobre esta santa para que seamos igual de leales y fieles a ella con Dios Padre, para que la lluvia de gracias y bendiciones sobre nosotros no sean un milagro, sean una respuesta de nuestro actuar diario. Amén. Señor Jesús, enséñanos su estilo para servir y amar a los humildes, a los marginados, a los débiles. Así podremos revelar a los hermanos tu nombre. Amén. Las lecturas de hoy están mediante la profecía de Miqueas de 2 al 1 al 5 y mediante el Evangelio según San Mateo 12, 14 al 21. Durante 3 días vamos a escuchar al profeta Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Vivió en tiempos de Acaz y Ezequías, y por tanto fue contemporáneo de Isaías, llamado por Dios para hacer oír su palabra en los difíciles tiempos anteriores a la ruina de Judá. De este profeta conocemos sobre todo su oráculo sobre Belén, que leemos en el Adviento, porque anuncia que de este pequeño pueblo saldrá un caudillo que apacentará a todo el pueblo de Israel. Aquí sí nos presentan unas páginas acerca de esa situación histórica de su pueblo. Miqueas se enfrenta con los poderosos de su época y denuncia con valentía sus despropósitos. Abusan del poder, traman iniquidades, codician los bienes ajenos, roban siempre que pueden, oprimen a los demás, son idólatras de sí mismos. Y les anuncia el castigo de Dios. Les vendrán calamidades sin cuento y serán objeto de burla de parte de todos cuando caigan en desgracia. Los peligros del poder y del dinero siguen siendo actuales. También en nuestro mundo nos enteramos continuamente de atropellos contra los débiles, de injusticias flagrantes, de abusos cínicos por parte de los poderosos. Basta leer las llamadas continuas de los papas por una justicia social en el mundo o las voces proféticas de tantos misioneros, eclesiásticos o laicos, cristianos o simplemente personas honradas en muchas partes del mundo. No están anticuadas las situaciones que denuncia el Salmo. La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. Una vez más nos encontramos con que Dios no quiere separarnos el culto litúrgico de la justicia social para con los pobres y débiles. Pocas veces se eleva la voz de los profetas para reclamar un culto más perfecto en el templo. Casi siempre lo hacen para denunciar la injusticia con las personas que son imágenes de Dios. Pero tú ves las penas y los trabajos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. La respuesta de Jesús sobre el sábado que leíamos ayer no le gustó nada a los fariseos, que planearon el modo de acabar con él. Jesús, aunque intentaba no provocarlos innecesariamente, siguió con su libertad y entereza. Ahora bien, este estilo era el que anunciaba Isaías hablando del siervo de Dios, y que ahora Mateo afirma que se cumple a la perfección en Jesús. Anuncia el derecho, pero no grita ni vocea por las calles. Tiene un modo de actuar lleno de misericordia. La caña cascada no la quiebra, el pábilo vacilante no lo apaga. Ayer decía aquello de misericordia quiero y no sacrificios. Él es el que mejor lo cumple con su manera de tratar a los demás. Los que nos llamamos seguidores de Jesús
Tenemos aquí un espejo en donde mirarnos o un examen para comprobar si hemos aprendido o no las principales lecciones de nuestro Maestro. Tenemos que anunciar el derecho, es decir, hacer que llegue el mensaje de Cristo a las personas y a los grupos. Pero no debemos imponer, sino proponer, no vocear y gritar, coaccionando, sino anunciar motivando, respetando la situación de cada persona en medio de este mundo secularizado y pluralista. Cuando vemos una caña cascada o un pábilo vacilante, o sea, una persona que ha fallado o que está pasando momentos difíciles y hasta dramáticos por sus dudas o problemas, la consigna de Jesús es que le ayudemos a no quebrarse del todo, a no apagarse, que le echemos una mano, no para hundirla más, sino para levantarla y darle una nueva oportunidad. Es lo que continuamente hacía Jesús con los pecadores y los débiles y los que sufrían, con la mujer pecadora, con el hijo pródigo, con Pedro, con el buen ladrón. Es lo que tendríamos que hacer todos si somos buenos seguidores suyos. ¿Cuáles son las actitudes que manifiestan nuestra alegre esperanza cristiana? Padre bueno, ayúdanos a ser testimonio elocuente de tu amor en el mundo. Que solo tu amor nos llene, que solo tu amor nos sacie. Amén. Que esta palabra, esa reflexión, nos ayude a seguir el camino de Dios mediante la misericordia, mediante la caridad, mediante el apoyo a los débiles, a los que están en problemas, a los que necesitan una voz de aliento. Ellos más que nunca necesitan la cercanía de Dios y nosotros podemos ser un medio para saciar muchas dificultades y problemas, acercándonos con la palabra de Dios. Dios los bendiga. Un feliz sábado para todos.